Hola, bendiciones. Te damos la bienvenida a nuestro programa Revelando Misterio, un programa que servirá de edificación para tu fe en Cristo Jesús. Cuando hablamos de misterio, hablamos de cosas ocultas, pero que nos son reveladas por medio del Espíritu Santo. Y hoy tenemos un invitado especial, que yo creo que a tú escuchar lo que Dios ha hecho con este gran hombre de Dios, que Dios lo está utilizando de una manera sobrenatural, tu vida será impactada, porque creemos en el poder sobrenatural de Dios. Creemos que tu vida será edificada por el poder del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a nuestro programa Revelando Misterio. Amén. A Nazario Pinales. Preséntate a la audiencia, varón. Amén. Dios le bendiga a todos los que están de aquel lado. Mi nombre es Nazario Pinales, como amén, mi hermano Alvin ya lo acaba de decir. Pastor por la misericordia de Dios. Amén. En este tiempo Dios nos ha llamado por su misericordia y para mí es un honor muy grande estar aquí junto a ustedes. Amén. Para así compartir nuestra experiencia sobrenatural de cómo Dios nos ha llamado al ministerio. Amén. Amén. Sin más preámbulo, vamos a iniciar esta poderosa entrevista que yo creo que impactará tu vida. La primera pregunta que te quiero hacer, hermano Nazario y pastor, ¿cómo Dios te llamó al ministerio y a los cuántos años? Wow. ¿Cómo fue tu experiencia cuando Dios te llamó? Porque Dios llamó a Moisés desde la zarza y cada hombre de Dios tuvo un llamado sobrenatural. Pero yo creo que el llamado que Dios te hizo fue un llamado sobrenatural. Así es, amado, así es. A mí me impacta mucho esa pregunta porque ciertamente a la edad de 23 años, mi vida allá en Andrés, Boca Chica, creo que todos los que van a ver esta entrevista se van a acordar de esto. Fui un joven que anduve todos esos años allá en Boca Chica y vengo de una familia que realmente en mi casa solamente mi mamá se oía escuchar hablar de Dios. ¿Cómo? Sí, mi mamá hablaba de Dios, pero no vivía conforme a Dios, sino que era todo lo contrario. Era algo que realmente al no conocer nada de esto, ella creía que le servía a Dios. En su habitación allá, en su recámara, pues había un altar, una mesa con muchos cuadros, lo que la gente hoy le dicen santo. Y ella entendía que todos esos santos, pues cada uno de ellos, pues cuidaba a sus hijos. Y ella siempre, porque mi mamá creía que le servía a Dios en la iglesia tradicional, entonces ella a cada uno de sus hijos, pues lo dedicaba. O sea, cada uno de nosotros, según ella, pues tenía uno de ellos que nos guardaba. Pero ninguno de nosotros entendíamos esto. En mi casa lo que se veía era romo, fiesta, bachata. ¿Cómo? Eso era una cosa impresionante. Pero aparte de eso se vio mucha tristeza porque era pleito, contienda, mucha batalla, mucha guerra. Y en eso, pues mi mamá cae enferma. Ella cae enferma y entonces había uno en mi casa que el tipo era un terrible, era un borrachón. El hombre era lo que se dice la oveja negra en la casa. Y el tipo siempre vivía bajo el efecto de la droga. El tipo siempre vivía haciendo problemas en las calles, andaba con un machete aquí, una pistola aquí y un cuchillo aquí. Ese se llama Fernando. Fue el primero que Dios llamó, cambió y transformó. Pero, perdón, Fernando era hermano tuyo. Mi hermano, sí. Ok. Pero fíjate la ignorancia tan impresionante que había en casa acerca de lo que es el cambio que Dios opera en la vida de un hombre. Cuando este muchacho, Dios lo llama, acuérdense lo que le acabo de decir, que este muchacho, estando en el alcohol, en las drogas, entonces ahora Dios lo llama
Era un tipo que vestía unos pantalones anchos, unos camisones, una recortada rarísima, siempre borracho, siempre con problemas. Ahora el Señor viene, lo llama, lo cambia, lo transforma. Ahora tiene saco, corbata, ahora saluda y no bebe alcohol. Y entonces mi papá dice, se volvió loco. Tremendo. Mis hermanos ahora comienzan a menospreciarlo porque dicen, está loco el hombre. Porque ahora el hombre dice que es cristiano. ¿Sabe lo que es eso? Sí, todo el mundo entendía que él era cristiano. Yo nunca, pero nunca en mi vida, teniendo yo 23 años, nunca había ido a una iglesia evangélica. Wow. Nunca había visitado una iglesia. Tú desconocías de las cosas Desconocía absolutamente las cosas espirituales. Entonces, cuando mi mamá cae enferma, mi mamá clama al Señor, para hacer la historia, testimonio no muy largo. Mi mamá cae enferma, clama al Señor, el Señor se le revela y la mujer que ya estaba designada, ¿verdad?, por los médicos para que en 2 meses muriera, porque se le preparó ya la tumba, el nicho y todo. Mi mamá se convierte al Señor, el Señor la levanta de la cama, la restaura, la pone a predicar. Eso fue algo impresionante que impactó a mi familia. Pero aún así, ninguno de los demás de nosotros hicimos caso al Señor. Ninguno. Todito seguimos, ¿verdad?, en la fiesta, en la rumba y la cosa. Pero ¿desde qué punto tú te decidiste a buscar a Dios? Fue entonces que sucedió algo, un suceso muy lamentable en mi familia. Un profeta, yo recuerdo que llegó una mañana a mi casa. Recuerdo yo como ahora. Y esa mañana estábamos ahí y él llegó y él dijo que el Señor le había revelado que iba a haber en mi casa un accidente y que iba a haber luto en mi casa. Wow. Y yo recuerdo que él me llamó, me predicó, primera vez en mi vida que alguien me había predicado ese día, fue ese día, y también a uno de mis hermanos. Entonces, en mi familia pasó un accidente de tránsito, eso fue el 23 de diciembre del 99. Un accidente de tránsito, mis hermanos, eran 2 de mis hermanos. Nosotros somos 12 hermanos, aparte de 2 de parte de padre. Perfecto. Entonces, 12 de padre y madre, y venían 2 de ellos del Aeropuerto Internacional de las Américas para la casa, un 23 de diciembre, imagínate, donde estábamos acostumbrados a familiarmente reunirnos como familia y compartir como familia. Wow. Ese día hubo un accidente de tránsito en el cual fallecieron 2 de ellos al mismo tiempo. Wow. Mi mamá enferma y ahora pasa este suceso. Fue algo que impactó. Hubo luto, como Dios lo había dicho, hubo luto, pero hubo luto no solamente en mi casa, fue en el sector completo. Entonces que yo entro en una depresión muy fuerte. Wow. Y yo no conocía de Dios, no sabía quién era Él ni nada. Pero en mi estado, en mi condición como estaba, hubo una tarde que yo me postré delante de Dios, llorando, y dije, Señor, si verdaderamente tú existes, yo necesito. Wow. Yo necesito, yo decía esto, yo necesito saber si es verdad que tú eres o que tú existes como la gente dice. Y pasaron como 2 o 3 días. Y una tarde como esta, que estamos viviendo ahora mismo, era aproximadamente las 4:30 de la tarde. Wow. Cuando un personaje sobrenatural en mi casa, estaba yo en mi habitación, entró a la habitación con la puerta cerrada, escuchen esto, wow, y se me paró frente a la cama. Y cuando yo veo esto me espanto. Y ese personaje alto y grande me dice, Nazario, Nazario, wow, ¿qué tú haces en el mundo? Increíble. Cuando este personaje me habla, yo me quedo impactado de su personalidad, de la forma de cómo me habla, pero también yo miraba la puerta y yo estoy asustado. Yo digo, ¿cómo es que esa persona entra
y me habla a mí con esa autoridad. Y con tu nombre. Y me llama con mi propio nombre. Wow. Y él me dijo estas palabras. Me dijo, Nazario, tú no sabes que el que se va sin Cristo de este mundo y tiene hambre, se queda con hambre eternamente y para siempre. Wow. Tú no sabes que el que se va sin Cristo de este mundo y tiene dolor, se queda con ese dolor eternamente y para siempre. Y volvió y me dijo por último, tú no sabes que el que se va sin Cristo de este mundo y tiene sed, se queda con sed eternamente y para siempre. My God. Alvin, cuando yo escuché estas palabras, mi garganta se quería desgarrar de la sed. Wow. Pero yo, dentro de mi ser, yo no entendía lo que estaba pasando. Exacto. No conocía. Acuérdate que no conocía nada de Dios. Exacto. No sabía quién era que está hablando conmigo. La gloria es del Señor. Wow. Y Él conoció mi pensamiento. Es algo fuerte. Bendito sea Dios. Ya. Conoció lo que yo estaba pensando. Porque yo estaba pensando dentro de mí, porque yo era una persona arrogante y orgullosa. Y yo dentro de mí decía, ¿y quién es este que me está hablando a mí con esa autoridad? Tremendo. Y él me dijo, ¿tú quieres que te pase lo que le pasó a tus hermanos? Ahí yo bajé, yo dije, no. Y él me dijo, ¿tú quieres que te muestre? Cuando yo me paro, él me dijo, mira, cuando levantó su mano así, se abrieron como unas cortinas. Y cuando veo estas cortinas que se abren, yo veo toda esa tiniebla y un fuego abrasador. Y yo me acerqué. Y cuando me acerco a ver, en el fondo, allá abajo, wow, gloria a Dios. Padre. Mira, para mí no es un gozo hablar de esto. Esto produce mucha tristeza. Pero hay alguien de aquel lado que necesita escuchar y ver que verdaderamente el infierno es real. Es real. Que verdaderamente Jesús es real. Que verdaderamente Dios cambia la vida del hombre. Wow. Óyeme, cuando yo vi esto, yo me impacté y comencé a vocear. Y yo vi el infierno. My God. Y lo vi allá. Yo comencé a llorar, mi corazón se quebrantó y con lágrimas comencé mi hermano, uno de ellos se llamaba Franklin y el otro se llamaba Luis, pero decía en chino. Okay. Y yo comencé a vocear a uno de ellos, ¡Franklin! Impresionante. Pero cuando se te abrió esa cortina, pastor, usted pudo ver algo más allá. ¿Pudo ver gente o no, qué? No, yo no pude ver más personas. Yo lo vi en una fosa, lo cubría las tinieblas, era como cuando estaba bien nublado. Una fosa que no era como, había lodo, pero también había fuego y era como, no sé, una tierra extraña. Pero lo que más me impresiona es que él tenía la ropa como despedazada y él se miraba las manos, él estaba todo cortado. De la misma manera que él murió, de esa misma manera él estaba allí. Wow. Pero yo no sabía hasta que conocí lo que dice la Biblia. La Biblia enseña claramente que donde el árbol cayó, sí, ahí se queda. Ahí se queda. Wow. La segunda pregunta que tengo para ti, pastor. Sí, pero déjame terminar. Sí, fluye. Déjame terminar, sí. Porque yo creo que hay alguien ahí que necesita escuchar eso. Claro. Y van a preguntar, pero no terminó el pastor. Cuando yo veo el personaje que me enseña mi hermano allá abajo, yo me volteo, sí. Ya no está ahí. O sea, el personaje te enseñó a tu hermano. Sí, fue el personaje que me dijo, mira, y se abrió una cortina y yo lo pude ver allá. Ok. Pero cuando yo me volteo, ya no está ahí. Entonces, que yo comienzo a meditar, dijo, espérate, yo necesito a Jesús. Alguien me invita a la iglesia. Cuando me invita, yo tengo eso callado, ni mi esposa, nadie lo sabe. Yo tengo eso encerrado. Nunca había ido a una iglesia evangélica. Imagínate, un joven de 23 años que andaba, ¿verdad?, viajando de jovencito, exacto, con vehículos, ganando dinero. ¿Va a pensar en iglesia? No, yo no pensaba en eso.
Alvin, y me invitaron a la iglesia. La iglesia Fe Apostólica Central, Pastor Juan Chal. Wow, wow. Me invitaron allá y ese domingo, yo no sé quién predicó, no sé quién cantó. Yo lo que sé que cuando llegué a ese lugar, Dios mío, algo pasó en mi vida que jamás he podido ser Nazario de siempre. My God, my God. Dios mío. Y fue ese día donde Cristo perdonó todos mis pecados. Exacto. Yo llegué cargado al altar, llegué depresivo al altar, pero cuando me paré de ahí, fui mudado a otro hombre. Wow. Por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La segunda Amén. pregunta, pastor. Amén. ¿Qué experiencia tuviste al principio del evangelio? O cuéntame una de las... Yo sé que tú has tenido bastante experiencia, sí. pero una que te ha impactado, una experiencia sobrenatural. A veces hay gente que tiene experiencia en el monte, Sí. que ve ángeles, otro ve demonios. Pero cuéntame una de las experiencias más sobrenatural que hasta el día de hoy, cuando tú te acuerdas de esa experiencia, te sacude. Wow. Chama. Wow, Santo. esto es revelando Dios misterio. mío. Alvin, hay una atmósfera muy linda de parte de Dios. Recuerdo que, Padre, mi alma te alaba. Recuerdo cuando, siendo nuevo creyente, está pasando por un proceso, una prueba muy difícil. Mi esposa se descarria, se aparta del Señor. Wow. Y en ese tiempo, me preocupa mucho los jóvenes de este tiempo. Dale ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que no han entendido su asignación. Y no han comprendido el llamado que tienen, lo serio de quién fue quien los llamó. My God. Yo, por la misericordia de Dios, pude entender claro quién me llamó. Pude identificar claro de que mi llamado no fue algo normal, fue algo que trascendió. Algo sobrenatural. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando el Señor me llama, me convierto ya, entonces me caso, porque mi esposa y yo ya vivíamos, teníamos un niño. Entonces comienzo a una vida de consagración constante, matutino, a las 3 de la tarde. En esa iglesia se oraba. Como todo nuevo creyente. Sí, como todo nuevo creyente, buscando a Dios. Mi esposa se aparta del evangelio. My God. Estoy sufriendo, eso es algo terrible. Porque ella entonces se burlaba de mí. My God. Sí, porque yo era un tipo que yo andaba mucho en la calle y le hacía mucho daño a ella. Yo era una persona que cuando estaba en mi vida de ignorancia del Señor, Entiendo. sí, yo hice muchas cosas, tenía muchos compromisos fuera, aparte de ellos, sé que me van a entender. Sí. Y le hizo mucho daño a ella. Pero entonces es aquí que yo me convierto al Señor. Entonces ella dice, bueno, el hombre está tranquilo y yo voy a salir ahora. Entonces ella quiere coger para la discoteca. Yo para la iglesia, ella para la discoteca, para hacerme la guerra. Lo que ella no sabía era que yo sabía ya que en ella había un espíritu que... My God, my God. Alaba a Dios. Increíble. Ella se paraba al frente a mí, vestida con licra y cosas, y me decía, ¿cómo me veo? Yo le decía, te ves mal. Me dice, ahora tú me ves mal. Yo estoy bien. Vete para tu iglesia, que yo me voy para Mundo Center. Sí. Increíble. Sí. La experiencia, voy con eso. Sí. En ese proceso, Alvin, mi vida aparentemente era como que yo buscaba a Dios, pero por otro lado me golpeaban durísimo. Y buscando a Dios constantemente y golpe por aquí, golpe por allá. De repente, una madrugada, mi casa se prende en candela. Cuando mi casa se prende en candela, yo siento el ardor y todo, y veo toda mi casa completa prendida en candela, solamente veo el piso, la cama, todos los utensilios de la casa, pero el zinc, la pared, todo, fuego así. Y yo me paro de la cama, y cuando hago así que veo el fuego me habla. ¿Cómo? Y me dice, vosotros estáis tranquilos, yo
estoy santo con vosotros. Wow. Cuando me dice esto, yo me quedo anonadado. Y vuelve la voz y me dice, vosotros estáis tranquilos, yo estoy con vosotros. Uf, Padre, gracias. Cuando el fuego me habla, en mí entra una paz impresionante que no te lo puedo explicar ni a ti ni a ninguno de los que están escuchando y viendo este video. Una paz impresionante. Ahí yo comencé a reír, comencé a llorar, comencé a experimentar una experiencia extraña en mi cuerpo. Albi. Pero cuando tú escuchaste esa voz desde el fuego, tú literalmente te diste cuenta que era de Dios la voz. Sí, me di cuenta porque es que yo no vi figura. Yo lo que sí escuché la voz y vi de dónde provenía. Desde el fuego. Desde el mismo fuego. Pero es la voz lo que me impacta, que se me metió por dentro hasta el día de hoy. Por eso es, Padre, mi alma te alaba, Dios. Por eso que hay gente que muchas veces no entiende lo que yo siento. Y hay gente que me ve y dice, ¿por qué este tipo es así? Y yo mismo, yo no sé por qué soy así. Yo no sé por qué me mando corriendo. Yo no sé por qué hago lo que hago. Porque es que yo no sé lo que me pasa. Yo no entiendo. Yo no entiendo lo que estoy sintiendo ahora mismo, Alvin. Ahora mismo yo tengo los pelos de punta. Solamente hablándote esa experiencia de hace de más de 20 años. Es como que algo fuerte. Es como que si volviera otra vez a vivirlo eso. Y cuando el fuego me habla, Alvin, eso me estremeció hasta el día de hoy. Wow, muy fuerte. Eso fue la experiencia, una de las experiencias más impresionantes que tuve, entre tantas, cuando yo era nuevo creyente. Eso de verdad que te impactó. Sí, eso es algo impresionante. Y tú te fijas, pastor, siempre Dios se le revela al hombre en los momentos más difíciles de su vida. Amén. Porque Moisés estaba pasando un momento tan caótico, es ahí donde Dios le habla desde el fuego. Porque que esto es bíblico, porque hay gente que posiblemente van a decir cuando escuchen esta entrevista, ¿cómo una voz desde el fuego? Bueno, a Moisés Dios lo llamó desde el fuego. Amén. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, otra pregunta, amado Pat, esto se está poniendo interesante. Sí, Dios mío. Otra pregunta. Tercera pregunta. Señor. ¿Cómo Dios se te ha revelado y cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo más impactante? Wow, eso es hermoso. Cuéntame también del Espíritu Santo. Eso es hermoso. Tus encuentros con el Espíritu Santo, a sola o en el monte. Cuéntame algo de ahí. Allá Shanda. Wow. Oh, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. La primera experiencia con el Espíritu de Dios, con mi amigo, con tu amigo, mi pana full. La primera experiencia que tuve con él, tú sabes que el hombre que viene del mundo con una forma de ser, de vestir, de actuar. Yo llego y llego a una iglesia como muy conservadora, donde se predica y se vive la santidad. Exacto. Era una persona que nunca en mi vida me había puesto una camisa manga larga, ni pantalones finos, nada de eso, ni zapatos de vestir. Entonces, cuando comienzo a utilizar estas cosas, la primera experiencia con el Espíritu de Dios fue esta. Estaba en un espejo poniéndome una corbata. Wow. Y cuando me estoy poniendo una corbata, Él me dice, ve qué linda te queda. Santo. My God. Y yo hago así, yo estoy solo en la habitación y miro para todos los lados. Y mi piel se engranoja y comienzo a llorar. Y entonces comienzo a entender que es el Espíritu de Dios. Porque en ese tiempo se hablaba mucho del Espíritu de Dios. Sí. Se hablaba mucho del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Se hablaba mucho de la santificación. No es como en este tiempo que muchas veces la gente pasa por alto lo que es la divina persona de la Trinidad. Esa es la primera experiencia que yo tuve con Él. Y yo adoro a Dios por eso. Desde ese día me enamoré de Él porque entendí que Él no solamente Él te elogia algo que tú te pones y está de acuerdo, te dirige en eso, sino que también Él tiene como tantas cualidades que yo creo que
este video no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Eso mismo yo te voy a decir. Yo creo que se va a tener que tomar otro tiempo para hablar con respeto al Espíritu Santo, porque cuando se habla de esa persona es algo impactante. Impactante. Una vez venía yo navegando y venía con un hermano mío, con mi hermano Fernando, que te acabé de hablar ahorita. Veníamos navegando y yo venía alabando a Dios y tenía una alabanza en el barco, y adelante en el mar yo veo que el mar se pone distinto. Hay un torbellino al frente de nosotros y el mar comienza a baterse de una forma extraña que no estoy acostumbrado. Yo soy capitán de yate privado. Perfecto. Y estoy acostumbrado a andar en todo tipo de mares, pero esa vez el mar estaba planchado, como decimos. Estaba tranquilo, quieto, suavecito. El barco iba en piloto automático normal, pero adelante yo veo que el mar comienza a hacer algo extraño. De repente, el Espíritu de Dios desciende en el barco. Cuando comienzo a sentir su presencia, su gloria, yo pienso que ando solo. Cuando miro hacia atrás, veo también a mi hermano envuelto en la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a moverse de una forma extraordinaria en el barco ahí. Y en ese lugar comenzamos a saltar, a llorar, nos abrazamos. Comenzamos a decirle cosas hermosas. Él nos visitó en medio del mar. Un de repente. Un de repente de Dios. Dios mío, qué locura. Hermano, Santo esto ha sido Dios. tu programa Revelando Misterio. Programa que es de edificación para tu fe. Amén. Yo creo que el Espíritu Santo a través de esta entrevista ha impactado tu vida. Para ya ir finalizando, mi hermano Nazario, yo quisiera que hagamos una oración por esa gente que nos están escuchando y que yo sé que han sido edificadas a través de este testimonio. Amén, amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar por todos aquellos que van a ver este video. Yo sé que este video va a hacer cosas extraordinarias en muchas vidas. Amén. Y en familias que también están pasando por un proceso. Hay personas que se han descarriado, que se han apartado de Dios. Escucha esto, Alvin, que cuando vean este video se van a reconciliar con el Señor. Lo creo. ¿Por qué? Porque hay personas que han perdido la conexión con el Espíritu de Dios. Y hay otros también que están desesperanzados. Eso es lo que sientes. Que al ver este video, la esperanza va a volver a ellos. Lo creo. Hay personas que van a volver al Señor. Hay personas que se van a reconciliar nuevamente con el Señor. Padre, gracias te damos, Padre, en esta maravillosa tarde. Gracias Dios, porque tú nos has permitido, oh Dios, Padre, hablar un poquito solamente. Dios. Son destellos lo que hemos hablado acerca de ti. Padre, porque tú eres demasiado grande. Y esta tarde, este día, no basta para poder hablar, aunque sea, Dios mío, la mitad, ni siquiera un cuarto de tu grandeza. Pero he aquí, oh Dios, nos estamos reunidos, Señor, en este lugar para pedirte en este momento por aquellas personas, oh Dios, Padre, que van a ver este video. Señor, en el nombre de Jesús, revélatele a aquellos, Padre, que están desesperanzados, aquellos, Dios mío, que han entendido, ya han conocido, Dios, Padre, que para ellos, Dios mío, ya no hay paz. Señor, revélatele a su vida. Padre, rompe las cadenas. Padre, los yugos se puedan pudrir en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, los enfermos, Señor, sean sanados. Aquellos, Dios mío, que tienen cadena, ahora mismo sean rotas por el poder de la palabra. Padre, que tu palabra, tu poder, oh Dios, Padre, sea establecido en las vidas, oh Dios, que van a ver este video. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Bendiciones. Nazario, Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, mi gente, eso ha sido su programa Revelando Misterio. Suscríbanse a nuestro canal. Amén. Denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. El Señor le bendiga. Dios le bendiga.